Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenido a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia del doctor Lilo Rivero. Buenas noches, estimado doctor. Por la invitación. Es director de la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados. Contamos también con la presencia de la doctora Natalia Ortellado. Buenas noches, estimada doctora. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Defensora Pública de Derechos Migrantes y Refugiados, y también contamos con la presencia del doctor Guillermo Osorio. Buenas noches, estimado doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, Ricardo, un gusto poder compartir acá con usted y con los compañeros en mesa. Director General de Repatriados. Disculpen, hoy estoy un poco afónico, estimada audiencia, por lo tanto, ténganme un poquitito de paciencia. Estimados doctores, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Estaremos hablando de migrantes, repatriados y refugiados en el Paraguay. Estimado doctor Rildo Rivero, ¿qué nos puede decir de su comisión de CONARE? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función, su desempeño? La Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados, CONARE, es un área del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene una ley propia, que es la ley 1938-02, General de Refugiados. El refugiado es una persona, según nuestra ley, que sale de su país o huye de su país por diferentes razones. Tenemos raza, conflictos internos, situaciones de persecución política, amenazas de muerte. Tiene un amplio espectro de posibilidades que esa persona que sale de un país huyendo, como el caso de Venezuela, que hay una migración masiva a diferentes países. Más de 6 millones de venezolanos han salido de su país y se han refugiado en diferentes países. En Paraguay tenemos registrados 7.000 venezolanos bajo la figura del refugio, que es la principal colectividad que se asienta en nuestro país y la que más, digamos, aporta a la comunidad paraguaya, porque también conforman ya, dentro de esas comunidades de acogida, son parte integrante de la sociedad y son personas fundamentales en el desarrollo de un país. El refugiado se diferencia del asilo político. Quiero diferenciar a la gente. En algunos países el refugio se le conoce como asilo. Asilados. Pero en nuestro país el refugio es la persona que viene huyendo o saliendo de un país por causas bien justificadas, establecidas en la Convención de 1961, signada por Paraguay, y en lo que llamamos también la Convención de Cartagena, donde se establecen los criterios que hacen a que una persona pueda venir a Paraguay en base a la ley, solicita refugio y estudiamos si merece o no el refugio. El asilo político se hace en las embajadas o consulados de un país. La persona que busca asilo político solicita y tiene otro canal. El refugiado tiene que estar en la República del Paraguay, en territorio paraguayo. De fuera no se puede pedir refugio, pueden pedir asilo. O sea, pero que tiene que estar en el país. Le conoce también en Paraguay para el ACNUR, que es el organismo que a nosotros nos asesora, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El refugiado tiene que estar acá, el asilo territorial sería, pero tienen que estar en nuestro país. Como había mencionado, hay una gran colectividad de personas, de esos 6 millones de venezolanos que salieron, 7.000 aquí, hay países que tienen 400.000, 500.000, Argentina tiene más de 300.000 venezolanos. Todo dentro de esa gran diáspora de ciudadanos que salieron de sus diferentes países. Pero también tenemos ciudadanos que han solicitado refugio de muchos otros países que tienen situaciones de conflicto, Siria, Nicaragua, Afganistán, Cuba. O sea, tenemos y estudiamos bajo la confidencialidad de cada caso, dentro de un marco legal y toda una estructura de trabajo donde se determina, pero claramente si corresponde o no, otorgarle la figura del refugio a esa persona que viene y dice ser perseguido en alguna situación, está siendo amenazado por conflictos internos. Tenemos gente hasta de África que han venido por los famosos conflictos internos que están allá. Nunca se puede mencionar los nombres de las personas, pero tenemos una realidad a nivel de Mercosur, de América, y el trabajo que estamos realizando con la gente del Ministerio de la Defensa Pública, en este caso la doctora Natalia Ortellado, somos
9 instituciones que conformamos la CONARE. La comisión está integrada por la cabeza, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Trabajo, está Migraciones, que es el ente más importante, porque en frontera dicen, quiero solicitar refugio. Entonces, el Ministerio de la Defensa Pública, hasta el ACNUR, que está una ONG que se llama Semillas. Tenemos las decisiones que la toma la comisión una vez que nosotros presentemos informes bien detallados en base a situaciones país que se estudian y nosotros evaluamos que lo que él dice coincide dentro del principio de la duda y otros principios internacionales, vemos si corresponde o no. Y una vez aprobado el refugio, entra a regir lo que se llama el principio de la ayuda administrativa, que es la documentación para legalizarlos aquí en forma migratoria. Nosotros lo que acá le hacemos es registrarlos dentro de la República del Paraguay como solicitantes de refugio y tiene hasta 180 días para estudiar cada caso, para poder presentar a nuestra comisión que se reúne mensualmente y podamos estudiar las diferentes situaciones para aprobar o rechazar un caso. Entiendo. Mi querida doctora, ¿qué puedes decirnos al respecto y sobre todo el rol que ustedes desempeñan? Ya. Desde el Ministerio de la Defensa Pública, por una política de Estado que se decidió a través de la doctora Lorena Segovia en el 2019, se abrió un concurso a través de migrantes y refugiados, ¿verdad? Paraguay tiene una larga historia con la migración. De hecho, al culminar la Triple Alianza, nosotros recibimos cerca de 8.000 italianos, ¿verdad?, a través de toda nuestra historia. De hecho, tu apellido, doctor, está ligado a la migración, ¿verdad? Entonces, realmente la migración está muy ligada a nuestra historia. Y a través de la defensa pública hemos dado esa mirada y con la pandemia nos dio la necesidad de darle esa respuesta al conciudadano, tanto paraguayo, tanto extranjero, porque la migración es así, ¿verdad? La migración interna, muchos de nosotros o nuestros padres vinieron del interior a las ciudades grandes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde la defensa pública? Es darle esa respuesta, en algunos casos humanitaria, ¿verdad? Por ejemplo, los venezolanos que no pueden acceder a algún tipo de respuesta jurídica, es la defensa pública la que le da esa apertura, ya sea a la CONARE, ¿verdad?, o si necesita hacer otra situación en migraciones. Después tenemos también los privados de libertad, hacemos el apoyo con los consulados, ¿verdad?, para que ellos puedan darnos alguna respuesta. Tenemos muchísimos extranjeros privados de libertad en nuestras prisiones, ¿verdad? Y también tenemos los connacionales, que ahí le toca un poco a repatriados, ¿verdad?, que están en el exterior. Ellos son una gran parte del Producto Interno Bruto paraguayo a través de las remesas. Y desde la defensa pública ya hemos tenido respuestas, por ejemplo, de connacionales que te dicen, envié tantos euros a mi familia, necesito por favor que alguien me haga una ayuda para poder hacer esa denuncia en fiscalía, no confío en mi marido a quien le envió la plata, no le puedo ver a mis hijos. Esas son las situaciones que de repente nos llegan a la defensa pública, doctor, ¿verdad? Cada día, cada semana es algo nuevo. Con la CONARE, ¿qué hacemos? Representamos en situaciones humanitarias a los solicitantes de refugio y estamos en la mesa de la decisión. Si bien no tenemos voto, pero sí tenemos voz para justamente ser esa voz de dar esa mirada de derechos humanos, ¿verdad? Esta mujer sí, porque esta situación se está dando en tal parte, ¿verdad? Entonces el Estado paraguayo como que da esa respuesta para los refugiados que necesitan que el Estado les dé esa protección dentro de nuestro país. Cuando hablamos de situación humanitaria, mi querida doctora, ¿sí puede explicarle por favor a nuestra audiencia? Sí, en la pandemia tuvimos muchas situaciones humanitarias. Al producirse el cierre de fronteras, nosotros recibimos cerca de 200 personas en el Puente de la Amistad, ¿verdad? Entre ellos habían casi 30 niños que habían permeado todos los permisos, llegaron hasta São Paulo, ellos trabajaban allá. Entonces son situaciones humanitarias. Había que ir, ver de dónde eran, que vuelvan a sus casas, cuál fue la situación, si fue trata, si fue explotación sexual, si fue explotación laboral, ¿verdad? Entonces
se hizo justamente este trabajo que estamos teniendo acá, la interinstitucionalidad, ¿verdad? Otra situación humanitaria, que es la que solemos trabajar mucho con Guillermo, es la muerte de los connacionales en el exterior, ¿verdad? Entonces ahí se pide la repatriación, ¿verdad? También se dieron en la pandemia, y también en la pandemia hemos tenido casos, como todos conocemos, cientos de nuestros compatriotas siguen tratamientos médicos, por ejemplo, en São Paulo, en Buenos Aires, y al producirse la frontera cerrada había que hacer el salvoconducto a través de Cancillería, y también hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy hay situaciones en que alguien con una enfermedad, por decirte, en Ciudad del Este tuvimos hace poco una niña que tenía que irse sí o sí, y sus padres, uno de sus padres no quería dar el permiso para que vaya a hacerse el tratamiento médico. Entonces ahí entra la unidad de migrantes con nuestra defensora que está ahí, ¿verdad? Se hace una solicitud como medida cautelar ante el juzgado de niñez, y hay convenciones de migración, hay convenciones de niñez, hay situaciones también de refugiados, que también hace poco tuvimos un ucraniano privado de libertad, ¿verdad?, que estuvo condenado a 10 años de cárcel, y él dijo: yo no pienso salir en libertad y ir a mi patria a morir en la guerra, dijo. Entonces él solicitaba desde la cárcel acceder al refugio. Y esas son un poco las situaciones humanitarias que nosotros vivimos día a día, ¿verdad? Doctor Guillermo Osorio, ¿qué nos puede decir de su rol, de su función, de su secretaría? Bueno, Ricardo, la Secretaría nace como una comisión allá por el año 89, propuesta por unos cuantos senadores que vieron la posibilidad de ayudar a todas esas personas que tuvieron que salir para una mejor oportunidad, exilio, etcétera. Entonces, allá por el año 93 se le da ya una ley, que es la 227 del 93, se le da ya un marco legal, y nace la Secretaría de Repatriados. Hoy en día cuenta ya con 30 años de vigencia esta Secretaría. Es la institución rectora en lo que respecta a todo el tema migrante de los paraguayos que están en el exterior y a la reintegración de ellos una vez que vuelvan a nuestro territorio paraguayo, ¿verdad? Como lo mencionó acá la doctora, Paraguay es un país netamente migrante, tiene un 12% de su población en el exterior, y bueno, nuestra Secretaría se debe a esa población que está en el exterior, y tenemos unos 4 servicios que son nuestros ejes. El tema de los certificados de repatriaciones, que es la posibilidad que tiene el paraguayo una vez que retorna acá de conseguir ciertas exoneraciones o beneficios arancelarios por diferentes tipos de leyes que nosotros tenemos, ¿verdad? Por citarte un ejemplo, un connacional que viene y quiere radicarse acá ya de forma permanente, acude a la Secretaría, solicita el certificado de repatriación y tiene un costo cero a la hora de su radicación en la institución de migraciones. Por citarte un ejemplo, también las personas que quieren homologar sus títulos también pasan por el MEC a través de ese certificado y tienen un costo cero en ciertos aranceles y en otras cuestiones, ¿verdad? En otro de nuestros ejes como Secretaría, justamente la dirección en la que yo estoy a cargo, que es el tema de la repatriación, que ya lo mencionó acá la doctora Natalia. Nosotros ayudamos a todos esos connacionales que se encuentran en cualquier parte del mundo en una situación de vulnerabilidad. Ese connacional acude al consulado, solicita que quiere volver a su país, un familiar también acude a nuestra oficina, abre un expediente, y bueno, ahí nosotros vamos armando un expediente tanto acá como en el consulado, y una vez que tengamos toda esa documentación pertinente que hacen a cuestiones procedimentales para justificar eso, nosotros compramos el pasaje y esa persona retorna a Paraguay, ¿verdad? También está el tema de los restos mortales, que influye un alto costo en lo que respecta a nuestro presupuesto. El año pasado, por citarte, tuvimos 323 fallecidos en todas partes del mundo. En su mayoría provienen de la Argentina, es nuestro foco ahí, es donde mayormente se encuentra nuestra población migrante. Por otro lado, tenemos lo que trabajamos con RILDO, el tema de los apátridas, los juicios de opciones de nacionalidad. La Constitución, en su artículo 146, inciso C, dice que todo hijo paraguayo, todo hijo de extranjero puede tener la nacionalidad paraguaya una vez que se radica acá en territorio paraguayo. Entonces nosotros, a través de nuestros abogados en la Secretaría, patrocinamos los juicios de opción de nacionalidad de forma gratuita. Hacemos un trámite, y en el caso, como lo citamos anteriormente, el año pasado tuvimos 7 juicios de apátrida que lo estamos llevando adelante. Y por último, tenemos también
un subsidio que se le da a los emprendimientos, esa gente que estuvo en el exterior, que abrió su emprendimiento y que estuvo durante algunos años y quiere ya venir a radicarse acá a territorio paraguayo, vuelve de forma voluntaria y necesita una pequeña ayuda, un pequeño aporte. Entonces la Secretaría le brinda ese aporte a través de unas inscripciones que se hacen de forma virtuales. Lanzamos en diferentes partes del territorio justamente paraguayo, y hay que aclarar que el apoyo que da la Secretaría es ínfimo en relación a la inversión que ellos hicieron, ya sea estando allá y una vez que se radican acá. Y esos serían nuestros 4 ejes misionales que tiene la Secretaría de Repatriados. Doctor Guillermo, para responder al volver de la pausa, ¿cómo se adquiere ese subsidio, por favor? ¿Cuál sería el trámite? Ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estimado doctor Guillermo, cuando hablamos de subsidio, ¿cuál es el procedimiento? ¿Y qué tipo de subsidios existen? Hay que diferenciar que la Secretaría tiene 2 tipos de subsidios. El subsidio a la repatriación, que se encarga la Dirección General de Desarrollo Humano y Seguridad Social, en el cual la Secretaría tiene la posibilidad de comprar el pasaje a esa persona que quiere retornar a Paraguay de vuelta porque se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Acude a nuestro consulado allá, abre un expediente, un familiar tiene que acudir a nuestra oficina en la Secretaría. Nosotros también tenemos convenio con todas las agencias regionales a nivel de Paraguay, o sea que si el familiar es del interior, tranquilamente puede acudir a una gobernación, se presenta con nuestro agente regional, se le abre el expediente. Una vez que nosotros tengamos ambas documentaciones en la Secretaría, demos la posibilidad de comprar el pasaje para que esa persona pueda retornar. El otro subsidio respecta a los restos mortales. La persona que fallece en cualquier parte del mundo, el familiar acude al consulado respectivo, es prácticamente el mismo trámite. Nosotros pedimos ciertos presupuestos, ¿verdad?, para saber cuánto nos va a costar esa repatriación, y bueno, y en el menor tiempo posible lo traemos a Paraguay, ¿verdad? El caso más sonado y que en paz descanse, justamente la Secretaría se encargó de repatriar el cuerpo del fiscal Marcelo Pecci, ¿verdad? Nosotros estuvimos ahí. Y por otro lado está el tema de los emprendimientos. Esa persona que estuvo en otro país, tenía algún tipo de emprendimiento, quiere ya volver a Paraguay, tiene ya su ahorro formado, quiere venir acá con su familia a emprender de vuelta, bueno, viene de forma voluntaria. Nosotros en la Secretaría hacemos unos llamados, generalmente entre 3 a 4, durante todo el año, en diferentes partes del territorio paraguayo para tratar de abarcar a la mayor cantidad de paraguayos y que no solo una parte del territorio pueda ser favorecido por ese subsidio. Se hace una inscripción online, ahí ya se hace una precalificación, quedan entre 50, 60, se le capacita a esa persona, después se va a su lugar para ver su emprendimiento, ahí se hace ya una selección y bueno, posteriormente la Secretaría da un aporte de entre 15 a 18 millones de guaraníes, ¿verdad? Hay que aclarar, como lo dije hace rato, que en verdad la inversión lo hacen ellos. El mayor aporte lo hacen ellos, prácticamente triplicando ese aporte que nosotros lo damos. En lo que vaya de este emprendimiento desde que empezó hasta la fecha, tenemos más de 1.050 emprendimientos funcionando en todas partes del territorio paraguayo, con una inversión propia de la Secretaría de 15.000 millones de guaraníes y en cuanto a connacionales, triplicando 50.000 millones que ellos estuvieron invirtiendo para que todos esos emprendimientos se den. Aparte del dinero que se le da, ¿tiene algún otro beneficio? ¿Le dan algún tipo de logística, algún tipo de asesoría o solamente se trata de un subsidio en dinero? No, se le hace justamente previo a eso toda una capacitación, se ve si ese emprendimiento es viable o no, se le aconseja. Le dan la factibilidad, sí. O sea, es como un asesoramiento integral. Sí. Así mismo, qué es lo que tiene que cambiar, arreglar para poder calificar, etcétera. Bueno, y así se va trabajando y posteriormente queda o no calificado. Excelente. Incluso una vez seleccionado se hace el seguimiento, ¿verdad? Sí, hacemos se hace el prácticamente seguimiento. 6 meses de seguimiento. Hay como un 85 a 90% de emprendimientos que hoy están funcionando. Eso está muy bueno. Sí. Está muy bueno. Mi querido doctor, cuando hablamos, estabas diferenciando entre asilo y refugio político. Podríamos abarcar, y eso es un tema yo creo que es de interés para todos,
sobre todo ahondar en todos los detalles. Interesante, como habíamos hablado en varias ocasiones con la doctora Natalia Ortellado, en varias capacitaciones que realizamos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. El asilo se solicita estando fuera del país. Se realiza en nuestras representaciones diplomáticas de nuestro país. Una situación se ocurre, va una persona y solicito asilo por esta situación, tengo riesgo de vida, tengo riesgo de temor fundado por diferentes situaciones. En base a la Convención de 1954 de Caracas, se rige lo que es el asilo político. Eso viene a Cancillería y Cancillería evalúa si corresponde o no el asilo político. ¿Qué tiene que tener un asilo para que corresponda? Lo que él considere, temor por alguna situación, peligro de su integridad física, debidamente comprobado, violación masiva de sus derechos humanos, algún tipo de falta grave al debido proceso, en algún proceso judicial. Entonces él considera que está en riesgo su libertad, su integridad, su movimiento dentro de su país. Dice, voy a solicitar refugio, sean en nuestro país o en otro país, se comunica a las cancillerías, se estudia y si corresponde o no, que venga al Paraguay. El refugiado es al revés, tiene que pasar nuestra frontera. Ahí Migraciones tiene una política a través de la ley 1938-02 General de Refugiados. Migraciones toma nota de que esa persona quiere ingresar al Paraguay para solicitar refugio. Reúne los requisitos de vulnerabilidad, documentación muchas veces vencida. O sin documentación. Sí, miles de venezolanos han cruzado nuestra frontera sin documentación. Se le ha robado el camino. Sí. Han venido caminando. Sí. Tenemos en época de pandemia el trabajo con repatriados, con la defensa pública. Miles de venezolanos han llegado sin documento a Paraguay. Estamos hablando de prácticamente 7.000 venezolanos. Hasta ahora registrados que están en calidad de refugiados. Tenemos casi 800 solicitantes todavía de asilo. O asilo territorial, perdón. Están estudiándose. Pero tenemos 7.000 registrados bajo la figura del refugio. Uno, cuando llega al Paraguay, la CONARE le agenda, le hace la carga de datos, que es la primera entrevista, el registro previo, le entregamos una constancia de solicitud de refugio que le permite al solicitante de refugio acceder a la licencia de conducir si reúne los requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito, con las municipalidades, tiene posibilidad de acceder al seguro del IPS, el empresario lo puede contratar y tiene IPS. Eso es importantísimo destacar para el sector privado, que ellos tienen con ese documento, pueden trabajar y pueden tener el seguro, porque hay una resolución, pueden abrir una cuenta en el Banco Nacional de Fomento. O sea que con esa constancia ya pueden trabajar, pueden iniciar una vida en Paraguay. Sí. Pueden tener salud y educación básica, que es importantísima para nosotros. Y también tienen derecho a un chip telefónico a nombre de la persona, que es más que importante. Claro. O sea, tiene beneficios que le permiten ejercer una vida digna y trabajar en la comunidad, colaborar con la comunidad, porque ellos vienen con una intención, muchos son profesionales que han salido, como dijo la doctora, en el marco de la ley, de la Convención de Cartagena, por situaciones bien determinadas. Si nos encuadra dentro de lo que es la Convención del 51, tenemos la Convención de Cartagena del 84 que dice cuando hay violación masiva de los derechos humanos en un país, conflictos internos en un país, también agresión extranjera. Tenemos ucranianos que han solicitado refugio en Paraguay y han sido aprobados. Ucranianos que están en la zona de Itapúa. Van otra vez a esa zona porque ahí es una colectividad muy fraterna a la costumbre de ellos. Entonces, cuando reúne esos requisitos, dice, señor, vengo, declaro, estudiamos todo, verificamos con Interpol, con diferentes instituciones, pedimos la colaboración permanente del Ministerio de la Defensa Pública cuando hay menores. Nosotros queremos que a veces vienen madre con su hijo o padre con su hijo sin el acompañamiento, sin documentos. Y entonces el Ministerio de la Defensa Pública es el organismo que nos protege a nosotros de decir que estamos registrando a estas personas, pero con el aval de la Defensa Pública. Y comunicamos también al Ministerio de la Niñez y al Ministerio de la Mujer si encontramos vulnerabilidad. Como dijo el doctor, la vulnerabilidad, todos manejamos el término vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? La persona que no reúne los requisitos para mantenerse o poder cumplir con ciertos requisitos y estamos nosotros, digamos, para cubrir en alguna parte esa necesidad que ellos tienen. Nosotros no tenemos fondos propios.
están organismos como el ACNUR y sus agencias asociadas Semillas y otras ONGs que colaboran, digamos, con algún tipo de ayuda económica y social. La defensa pública cumple un papel importantísimo para nosotros. Si ellos están, nos sentimos garantes. Ellos son los garantes de todo el trabajo que realizamos atendiendo seres humanos. Trabajar con seres humanos es una tarea difícil. Nosotros a veces decimos, compartimos el dolor de la gente porque tenemos que escuchar declaraciones largas y muchas veces tan dolorosas que recurrimos a la función pública. Son muy fuertes. En pandemia, gente que no comía, gente que no se alimentaba, que caminó Ecuador, imagínense, atravesar Colombia, Ecuador, Perú, Chile, para Bolivia, que les decía pase, siga. Venían a Paraguay, otros se iban a la Argentina. Cruzando en Brasil, todo el Chaco. Todo el Chaco. No, en pandemia hubo casos de paraguayos. ¿De cuántos kilómetros? Estamos Miles. hablando, o sea, realmente ACNUR hizo la declaración de Cartagena justamente por la calamidad que tiene Venezuela, ¿verdad? Ellos realmente tienen una diáspora de casi 7 millones de personas recorriendo toda América Latina. Y al norte ahora. Al norte y al sur, ¿verdad? Vengo, doctora, caminando a lo loco, sin documentos, sin nada. Solicito mi refugio, solicito. Doctora, usted su rol como defensora inicia. ¿Cuál es el trámite? Bueno, Pero estoy sin documentos, sin nada. Sin documentos, bueno, sin y justamente... un mango, ¿cómo se diría? No, claro. Sí, justamente lo que prevé la Convención de los Refugiados es que pueden ocurrir estos casos. Cuando terminó la Segunda Guerra, casi 4 millones de personas no tenían documentación. Ahí nace el ACNUR, ¿verdad? Entonces, una de las condiciones justamente es que el Estado debe brindar protección, aunque vos no tengas documentación. La documentación viene después, porque vos si vos decís, yo necesito que alguien me refugie, en este caso el Estado paraguayo, nuestra obligación como Estado, al ser firmante de esa convención, es garantizar. ¿Cuál es nuestra función? Es exactamente lo que dice Rildo, es garantizar que esa persona en estado de vulnerabilidad tenga el acceso a esa justicia que es recibir el refugio en ese caso. Se hace la entrevista de solicitud y bueno, como él dice, ¿verdad? Yo les digo, no, la documentación viene después, vamos a analizar su Interpol después. Ahora estamos ante una persona que viajó 15.000 kilómetros caminando, que no come hace 22 días. Ahí contactamos con Semillas para que les den el kit que también ellos le prevén, ¿verdad? Y ahí se hace la entrada de solicitante de refugio al Paraguay. Realmente son personas muy resilientes, doctor, ¿verdad? Porque ellos enseguida, ustedes habrán tenido en estos últimos tiempos contacto con algún venezolano que fue delivery de pedidos ya o que te está limpiando. Son personas muy resilientes y enseguida trabajan, ¿verdad? Y ellos están conformes, están contentos. No sé, hay miles de experiencias de mujeres que te dicen, yo ya viví en Perú, ya viví en Colombia, ya me asaltaron, ya me ultrajaron, ya me violaron. En Paraguay soy feliz, te dicen. Entonces, esa es nuestra función como defensa pública, hacer que ese acceso a la justicia se cumpla, en este caso, solicitando refugio. Prever. En el caso de niños, por ejemplo. Claro, porque eso te iba a consultar, doctora. En el caso, pues, la mayoría viene con su familia, me imagino, ya viene con los menores. El que puede, ¿verdad? Y también hemos tenido casos de adolescentes sin acompañantes y tampoco sin familia, ¿verdad? Solos, no acompañados, le llama la OIM. Y ellos vienen y dicen, yo quiero pedir refugio. Tuvimos un adolescente de 14, 16 años, ¿verdad? Y él después solicitó volver con su mamá, ¿verdad? Y lo que hacemos es eso, después se pide el Interpol. ¿Cuál es el proceso ahí, doctora? ¿Se le emancipa por el momento? ¿O cómo? No, se le otorga la solicitud de refugio. Y el refugio es lo que le da la protección del Estado paraguayo, esa solicitud de refugio. Que es inmediato. Es inmediato. Al pisar la frontera en Bolivia, ellos ahí, incluso ya hemos tenido casos, ¿verdad, Rildo? Donde ellos dicen, yo vengo de Venezuela y quiero pedir refugio. Y ahí sin documento inclusive. Sin documento, se le robó todo. Todo, se le robó todo. Y ahí se le otorga esa posibilidad y también hemos canalizado casos en donde, por ejemplo, interinstitucionalmente, con migraciones, ¿verdad? La gente de la licenciada Ángeles Arriola. Excelente trabajo. Con Cancillería Nacional, con Defensa Pública, donde articulamos acciones. Tenemos 3 refugiados en frontera con Bolivia, necesitamos vehículos. Las Fuerzas Armadas también, hay que decir, que hacen un trabajo que a veces donde no hay nada, doctor, ellos nos dan esa respuesta. Estamos hablando de un caso real, año 2023,
que llegan 2021, sin 22, sí, documento, Sí. sin un mango, sin nada. de una diáspora de locos. Así mismo. Quería agregarte, mi querido Sí, mi Cecilio. querido doctor. Quiero destacar, como dijo la doctora, el trabajo de Ángeles Arriola, una señora muy compenetrada, es la directora nacional de migración. Ahora la dirección ya tiene Ministerio, creo. una calidad de un logro importante con esta nueva ley de migraciones. Quiero destacar el trabajo de las instituciones que colaboran con la CONARE, como la Dirección Nacional de Migraciones, la persona Ángela Arriola, a través de ella y de la doctora Natalia, a todo ese equipo humano del Ministerio de la Defensa Pública, porque a nivel nacional tienen Sí, oficinas. estamos en todo el país. Ahora que estamos trabajando con Guille y repatriados. todo ese equipo maravilloso de CDR, que es la Secretaría de Repatriados, tenemos otras instituciones, como te había mencionado, el Ministerio del Interior, la Unidad de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la Unidad de Derechos Humanos de nuestra Cancillería también, que está dentro. Todos estos organismos que de una u otra forma estamos tratando de promover lo que se llama políticas públicas. Lo que hace la CONARE es, hicimos una primera reunión de políticas públicas el año pasado, este año estamos preparando la segunda reunión con el sector privado y con organismos públicos para lo que es la atención al refugiado en forma integral. Ya entra la figura también refugiados y apátridas, la patria sin nacionalidad. Entonces, con estas políticas públicas, todas las instituciones que hacen, ¿qué puedo brindar para el refugiado? Esta atención. Migraciones es la más importante. Una vez que se aprueba el refugio, recurrimos a migraciones para otorgarle la radicación temporal, que dura el tiempo. Interpol y Policía Nacional, porque hay también una cuestión que nos aprieta siempre, es la seguridad nacional. Sí, eso ¿verdad? es lo primero. Y nosotros tenemos que dar también esa respuesta como Estado paraguayo. No podemos tampoco decir, ay, sí, te voy a dar refugio, pero vos sos un miembro del ETA, ¿verdad? No, ahora que hay muchas claro, cédulas. sí, las pandillas que están viniendo ahora desde No, Venezuela. pero desarrollemos esto, mi querida doctora, Sí. si podemos desarrollar esto al volver de la pausa. Sí. ¿Qué se da? ¿Cuál es el trámite? ¿En qué sentido? ¿Llegó? ¿Se le dio la certificación? ¿Cómo continúa su vida al volver de la pausa? Dale, gracias. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estimada doctora, Sí. ¿cómo se da? Llega la persona, no tiene documento, está en frontera, solicita, se le da una constancia y cómo el Estado paraguayo garantiza que sea una persona de bien a quien le estamos dando todos estos trámites. Claro. Automáticamente la Cancillería Nacional toma ese recaudo y nos envía, pero porque hay una situación de confidencialidad que también le protege a esa persona. O sea, nosotros no podemos ventilar esos nombres, no podemos decir Natalia Ortellado está solicitando refugio en el Brasil. Eso está prohibido por Ok, una convención. Entonces, a través de situaciones internas, por mail enviamos a la Interpol y a la Policía Nacional. Realmente hay que destacar a estas dos instituciones porque en menos de 24, 48 horas ellos nos dan esos informes, que me parece muy interesante para garantizar, como dije anteriormente, nuestra seguridad nacional, ¿verdad? Porque también hay una situación que se llama en migraciones la diáspora venezolana y lo que se llama el triángulo de Centroamérica. Ahí estamos teniendo cerca de 3 millones de personas por día que cruzan de Guatemala a México, de México a Honduras, de El Salvador otra vez a... Entonces ahí hay una situación de calamidad que se está previendo desde Banco Interamericano de Desarrollo que pueda, dicen, dentro de algunos años, bajar también al sur, ¿verdad? Ahí tenemos pandillas, doctores, tenemos marras en Honduras. A eso voy. ¿Cómo nos protegemos nosotros Claro. de esa parte? Porque tiene la parte buena nuestra gestión, pero tiene la parte de protección soberana nuestra. Por supuesto, por eso hablo justamente y me parece que Cancillería va a acotar que Interpol, el trabajo es fundamental, ¿verdad? Porque nosotros como Estado, si bien somos un Estado chico, pasamos desde 2019 a tener 300 solicitudes de refugio a tener 7.000. O sea, realmente Claro. fue un golpe muy fuerte para el Estado paraguayo. Entonces, sí, las instituciones juegan un rol elemental, no solamente en brindar como Estado esa protección, también en garantizar nuestras fronteras y nuestra seguridad propia y nuestra seguridad nacional, ¿verdad? O sea, ambas cosas tenemos que cuidar como Estado paraguayo. Pero sí yo quiero acotar de que la pandemia nos llevó muchas cosas, ¿verdad?
pero sí nos enseñó como Estado a romper fronteras interinstitucionales. La defensa pública siempre fue una institución que era de una situación legal, ¿verdad? Sí. Nosotros estábamos siempre entre la Fiscalía y el Poder Judicial, pero en verdad la pandemia nos mostró que también estamos dentro del Poder Ejecutivo, garantizando el acceso a la justicia de los refugiados, de los connacionales que están en el exterior, que mueren allá sin ninguna respuesta a veces. Paraguay es prácticamente el único país de la región y, por qué no decirlo, del mundo, que tiene ese servicio para sus connacionales. Sí. La asistencia al connacional allá en cuanto a la situación de vulnerabilidad y los restos mortales. Eso es algo inédito. Sí, no hay en ningún lado. Y ya teníamos nosotros el know-how, como se dice, para justamente actuar en pandemia. Sí. Repatriamos más de 6.000 paraguayos Sí. en diferentes partes del mundo en esa época de pandemia, ¿verdad? Sí. Y como dijo Rildo, la vulnerabilidad no era solo económica, No. como se piensa, porque habían paraguayos que tenían posibilidad de comprar un pasaje, pero bueno, Estaba no cerrada la podían, frontera. estaban cerradas las fronteras, entonces bueno, ahí donde la Secretaría y el Estado paraguayo intervinió para que esos paraguayos puedan retornar otra vez acá. Claro, había Claro, 10.000 pero personas de vacaciones. No solamente eso, imagínate el trámite que tiene que ser repatriar los restos humanos de una persona. Hay que Es tener doloroso, una terrible. cantidad de formalidades. Sí. Encima de eso Sí. te muere el pariente. Tener Sí. una cantidad de formalidades, pues me imagino que es un trámite. No, hay países, por citarte un ejemplo, paraguayo falleció en Guinea Ecuatorial. Tardamos más de 6 meses en repatriarle en pandemia porque no habían vuelos, las fronteras estaban cerradas. Sí. Y era todos los días de la familia llamándonos, insistiendo, por favor. Y bueno, evidentemente hacemos nosotros también un trabajo de contención Claro, por la sí. situación del fallecimiento de una persona. Y tomó 6 meses. Tomó 6 meses repatriar. Increíble. Bueno, esas son situaciones humanitarias. Claro, ¿no? no. Quería agregarte, doctor, y como dijo la doctora, el tema de la documentación es importante destacar. Como te había dicho, una vez que tiene el carnet de erradicación temporal, la CONARE la autoriza para hacer la cédula paraguaya de extranjero, ¿verdad? Y la mayoría de las personas accede a un último documento, que es un documento internacional de viaje contemplado en los protocolos de ACNUR, que es un pasaporte de viaje que tiene criterios, ¿verdad? Que tiene que ser consultado. Uno quiere volver a algún país, pero no sirve para su país, sí para los países que están, digamos, vinculados a todo el proceso del ACNUR. Eso es importante destacar. Y en cuanto a seguridad, como dijo mi querida colega, la doctora Natalia Ortellado, es la CONARE, al momento de realizar la primera entrevista, que es el registro de datos con el solicitante de refugio, tenemos un formulario bastante completo y les entrenamos a través del ACNUR a detectar, como dijo la doctora, en sus declaraciones ya algún tipo de intención, algún tipo de situación que pueda llamarnos la atención, inclusive trata. Dentro del formulario está el tema de salud, a ver dónde le podemos derivar, eso gracias a nuestras reuniones de políticas públicas. Consultas específicas que nos tratan de orientar para que nos llame la atención, tener este filtro, que podamos, digamos, utilizar eso para cualquier tema de seguridad nacional. Para tranquilidad a la gente, decir, vienen los extranjeros. No, no es que vienen los extranjeros. Ellos vienen a trabajar, también vienen a colaborar con el desarrollo de un país, con la comunidad acogida que les recibe. Nosotros, como CONARE, desde ese primer contacto, vemos que esa persona, cómo está su rostro, cómo está su intención, cuáles son sus declaraciones. Evaluamos todo dentro de un criterio y iniciamos un expediente, como dice la doctora. Inmediatamente comunicamos al Ministerio de la Defensa Pública cuando nos llama la atención algo o al organismo de seguridad pertinente. Acá, el que viene, y hasta ahora tengo la suerte de decir que tuvimos gente maravillosa, venezolanos excelentes, como digo, resilientes. Que están aportando al país. Aportan al país. Por eso ya pueden pagar impuestos. Me olvidé decirte que pueden tener RUC. Ellos ya pagan impuestos, están regularizados, pueden trabajar. Y Entonces, con gran respecto, cosa, perdón, sí. ¿verdad? Justo como dije al inicio, ¿verdad? Paraguay tiene una historia muy arraigada a la migración, ¿verdad? Sí. Y los ucranianos, es simpático, Sí. son como casi 30 familias ya que Sí. vinieron de la guerra y te dicen en la entrevista de legibilidad, ¿y por qué Paraguay? Es lejos, ¿verdad? Porque es lejos. Claro. Dicen, no, mi tío abuelo había venido hace 70 años al terminar la Primera Guerra. O sea, realmente esa es la historia de la migración, ¿verdad? Hay un lazo que hace que ellos elijan Paraguay para pedir esa protección porque ya está un tío abuelo, algún primo, alguien, ¿verdad? Los ucranianos hicieron lo que hoy es el sur, gran parte, ¿verdad? Sí, Las no, tal colonias cual. unidas. Entonces, quería nomás acotar eso, que hay situaciones que son de vulnerabilidad y otras que realmente también forman parte de nuestra identidad nacional, ¿verdad? Para mí esa es una situación bastante... Quería más decir también, doctora,
si hay algún venezolano que está disfrutando a través de esta poderosa red que es Telefuturo, pueda contactar con nosotros. La CONARE tiene una página web que es muy completa, la www.conare.govcorta.pi. Ahí tiene todo lo que es la explicación del refugio, todo lo que es el proceso, toda la documentación que se otorga. Eso es importante que la gente y nuestros connacionales puedan ver, decir, ¿qué hace un extranjero acá? Están en bola, están... No, son gente maravillosa. Yo tengo gente entrañable que los conocí hace 4 años, porque estoy hace 6 años en la CONARE, y los veo trabajar y es una alegría ver cómo están colaborando con la economía de nuestro país, pagando impuestos, colaborando con las municipalidades, trabajando por el desarrollo social. Y nosotros eso nos motiva para poder seguir promoviendo lo que es la figura del refugio, es la figura de un ciudadano más dentro de nuestro país. Y lo que su regularización se da después de esa... Cuando se le otorga la palabra refugiado, deja de ser solicitante, pasa a ser refugiado. Que también se levanta si la persona vuelve a su país o por alguna situación que se determina que es grave o algún tipo de sentencia. Hecho punible contra la seguridad nacional. Entonces levantamos eso sin ningún problema. No es que queda con la fiesta, pero sí hay que tener en cuenta una cosa, doctor Sacien, que el refugiado, el solicitante, en el momento que solicita, no puede ser expulsado ni extraditado. Puede ser detenido, puede estar cumpliendo una condena acá, pero eso en todas las CONARES del mundo, en todos los procesos de refugio del mundo, mientras dure su proceso, no puede ser extraditado ni expulsado. Una vez que pisa el territorio paraguayo, no le decía, váyase, vaya, no entra a Paraguay. Los convenios, los compromisos internacionales le permiten llegar hasta el Paraguay y nosotros después evaluamos si corresponde o no. O puede hacer el trámite migratorio directamente, ¿eh? Puede ir a migraciones y tiene toda su documentación, tiene sus costos, sus tasas, lo hace. Por eso que Migraciones hace un buen trabajo, muy buen trabajo, y nosotros en la CONARE, nuestro canciller maravilloso, comprende el trabajo de todo nuestro equipo, Julio Arriola también. Y bueno, hoy día, con gente maravillosa en la CONARE, tenemos también un tema que desarrollar en la última parte, que me gustaría, es la patria, que va a ser un buen tema para cerrar este programa maravilloso que tiene. Desarrollemos, doctor, por favor, adelante. Nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Repatriados y con el Ministerio de la Defensa Pública y todos los mismos de la CONARE, lo que es la patria. ¿Qué es la patria? Tenemos una ley, la 6149. ¿Qué es la patria? La persona que no tiene nacionalidad, el stainless, es la persona sin ius solis. Hay países que no te dan ius solis, no te dan ese reconocimiento. Usted va a ser español, usted va a ser turco, usted va a ser árabe, se rigen por lo que es la cultura ius sanguinis. Entonces, ahí entra el papel tan poderoso de la Secretaría de Repatriados, que es un trabajo maravilloso, sin descanso. Por eso cada vez que yo le escucho a Guille, da gusto escucharle, porque da gusto escuchar la cantidad de conciudadanos, un paño de lágrimas de los conciudadanos nuestros. Yo siempre le llamo a Guille, o si no a Ever Medina, que está sentado acá en las gradas, y le digo, tengo este problema. No está dentro. Padres que tienen hijos nacidos en el extranjero vienen a pedir refugio por sus hijos, por diferentes situaciones. Claro. Entonces nosotros tenemos que estudiar todos estos casos y evaluar. Entonces vienen acá y se comunican con repatriados. Nosotros le otorgamos lo que es, por el artículo 72 de la ley 6149, ellos nos mandan toda la documentación que esa persona está sin nacionalidad. Imagínate estar en España, no tiene nacionalidad, el padre y la madre es paraguayo. ¿Está sin nacionalidad? Estar en Turquía sin nacionalidad, estar en Japón sin nacionalidad, no tiene derecho a nada. O sea, están también en contra de la Convención de los Derechos del Niño, porque esos niños no tienen identidad. No tienen identidad. Y ahí entramos nosotros, doctor. Ellos nos mandan la información, lo evaluamos y por el artículo 72, que es nuestra ley 7149 de apatría, apatría significa sin nacionalidad, procedemos a declararlos apátridas para que ellos hagan el juicio de adopción de nacionalidad. Pero no solamente, recuerdo una cosa, no solamente para los connacionales es la ley de apatría, es para los extranjeros que han perdido su nacionalidad o le han quitado su nacionalidad. Hay países que le quitan, como el caso de Nicaragua, le han quitado la nacionalidad a sus ciudadanos. No sé si escucharon ese caso. Sí, escuché. Ellos pueden, hay países que tienen digamos, un decreto, una ley de la patria y tienen derecho a solicitar una nacionalidad. No puede estar sin nacionalidad. Un principio universal, el principio del derecho a la nacionalidad, el principio de la ayuda administrativa. O sea, no puede dejarle a un ciudadano. Tenemos casos solicitando apatría por motivo de personas que no tuvieron nacionalidad, están en diferentes países y no le dan la nacionalidad. Y tenemos que evaluar.
Cuando hablamos de un juicio, mi querido doctor Rildo, ¿qué sería? Ahí va, Acá repatriados. entra repatriados porque hubo un Doctor cambio de Guillermo, ley. vamos para adelante. Bueno, por tirarte una cifra antes de empezar el desarrollo, el año pasado nosotros tuvimos 263 juicios de opción de nacionalidad, o sea, 263 personas adquirieron la nacionalidad paraguaya. Ahora bien, tenemos unos cuantos requisitos que hacen a la hora de presentar este juicio que se da. Nuestros abogados, como lo mencioné, recaudan esas informaciones, esos requisitos que posteriormente vamos a estar diciendo para que puedan alzar acá. Se presenta un juicio en el Poder Judicial y generalmente dependiendo de dónde caiga ese Pero juicio, es con primera instancia. es puede ser más. justamente es primera instancia. Juicio de primera Civil y instancia comercial. tarda entre 4 o 6 meses, puede tardar también en un año. Ahora bien, salió justamente, como lo dijo Rildo, la ley que es la 7052, que regulan ciertos artículos de la Constitución y que, bueno, eso justamente ayudó a que se pueda dar una sinergia mucho más rápida en cuanto a los procesos de los juicios, porque generalmente a veces habían ciertas cuestiones que la Fiscalía estaban dictaminando donde había ciertas interpretaciones. Entonces, bueno, a través de esta ley justamente se pudieron esclarecer varios artículos y varios procedimientos para que se dé un trámite un poco más rápido. Y Interesante. dentro de ese trámite hicimos una mesa interinstitucional justamente también con repatriados y defensa pública y estamos caminando para ver justamente, porque ellos son 20 abogados, ¿verdad? Sí, así mismo. Y entonces la realidad es que los defensores públicos están en todo el país. Entonces, Claro. esos son pasos que estamos dando, que estamos cerrando, ¿verdad? Para realizar un convenio y hacer desde defensa pública esas opciones de nacionalidad. Y también. los juicios patrocinados por la Secretaría son totalmente gratuitos. O sea que el connacional O sea, que no le cuesta no nada a le la cu- persona nada. solicitante. Se ahorra entre un 5 a 6 millones de guaraníes que saldría, que un Con un abogado abogado. privado le estaría cobrando. Y por la ley de apatría, recordemos al doctor Guillermo, hay una parte que dice que tiene, con una vez que se le declara apátrida, va a iniciar el juicio, pero lleva la palabra apátrida dentro de su resolución, tiene derecho a exoneración de tasas y los impuestos que conlleva una naturalización o Como niñez. tienen, digamos, esa opción de ser liberado de ciertos costos que cuestan, digamos, y tiene que acompañar también la CONARE al trabajo de ellos para que a veces se consiga menos de un año, ¿verdad? El trámite, porque el niño no puede estar sin Claro. sin una identidad, tiene derecho a su nacionalidad. Sí. Imagínate estar en esos países donde no le dan la nacionalidad, no existís. De estos casi 300 casos, doctor, ¿cuántos son descendientes paraguayos? Yo creo que un 80-85% son O sea, descendientes. prácticamente todos. Sí, prácticamente todos. Sí. Y la opción de nacionalidad, mi querido doctor Rildo, ¿cómo se diferencia? Para nosotros, nuestra función es pasarle a ellos este tema, es solamente otorgarles la apatría que les permite acceder a los beneficios de la ley 6149 de naturalización a través de la apatría, ¿verdad? Que es muy importante tener en cuenta que es para extranjeros que están sin nacionalidad y para connacionales que también han nacido en países. Ese juicio de opción de nacionalidad se basamenta en lo que la Constitución Nacional lo dice y se reglamentó con esta ley de la opción múltiple de nacionalidad. Ya no, también las personas no tienen que renunciar a su nacionalidad. Es un gran logro, ¿verdad? Sí, hay que aclarar ¿Sería que... como una doble ciudadanía o O sea, hay que aclarar ahí que el juicio de opción de nacionalidad está regulado en el artículo 146 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Y la opción de nacionalidad se refiere a todas aquellas personas que tienen su hijo en el extranjero, ¿verdad? Que tienen descendencia paraguaya. Y como lo dijo Rildo, la naturalización se da al extranjero que quiere la nacionalidad paraguaya. Y es un trámite totalmente diferente y se da ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, la naturalización lo da la Corte y la opción de nacionalidad, los juicios de opción de nacionalidad son tramitados en primera instancia del Poder Judicial. Excelente. Mi querido doctor, en el caso, cuando en la opción de nacionalidad, puede tener, sería como una doble ciudadanía o tiene que renunciar a su otra ciudadanía. Pasa que, Esa parte no me quedó claro. pasa que por citar ejemplo de un paraguayo, Sí. un paraguayo puede tener cuantas nacionalidades quiera, ¿verdad? La nacionalidad puede tener 5 nacionalidades, puede tener 4 nacionalidades, pero en verdad la que sirve es la de dónde se encuentra radicado. Y ahí es donde prima la ciudadanía, Sí. donde la ciudadanía le da los derechos políticos y civiles a esa persona que está radicada en un territorio paraguayo. Pero yo tranquilamente
puedo tener, no sé, mi padre que es suizo y mi mamá que es alemana y yo nací en Italia, ¿verdad? Y posteriormente puedo tener ahí 3 nacionalidades. Y después vengo y me radico acá en territorio paraguayo y puedo tener la nacionalidad paraguaya, ¿verdad? Si me caso con una paraguaya, por así decirlo. Entiendo. Hay que diferenciar bien eso. Apatrida con la... Nosotros solamente otorgamos este certificado que es muy importante determinar porque tenemos casos, nosotros estamos con los organismos tratando de erradicar la apatría a nivel mundial. Estamos en varios protocolos internacionales de erradicar lo que es las personas que viven sin nacionalidad. En muchos países, muchas personas están sin nacionalidad en el mundo, recorriendo el mundo, buscando una nacionalidad. Por algún motivo, los países son muy cerrados en sus políticas migratorias, no le dan nacionalidad. Entonces ahí estamos con el tema de apatría. Nosotros vemos el caso de los hijos de connacionales que nacen en países donde no se le otorga la nacionalidad, casos de extranjeros que vienen sin nacionalidad, que renuncian muchas veces a su nacionalidad por diferentes situaciones, o que el país le quita la nacionalidad, como el caso de Nicaragua, que le quitó a 200 personas. O sea, siempre diferenciando bien eso, es importante que la apatría, para que la gente vaya tomando en cuenta que existe la apatría, la persona que nace sin nacionalidad, no es que ya al que se registra en el consulado, no, ya es paraguayo, no. Es un registro nada más lo que en el consulado para que quede constancia. Pero el paraguayo tampoco no renuncia a su nacionalidad. No, o para sea, nada. adquiere otra nacionalidad y no es que deja de ser paraguayo. No, deja. Claro, tiene una doble Paraguayo, sí. Tiene una nacionalidad, doble- pero o sea, así. uno si quiere dejar de ser paraguayo debe renunciar a su nacionalidad a través de un trámite que debe hacerlo. Sí. No es que yo adquiero otra nacionalidad y dejo de ser paraguayo. ¿no? La apatridia y el refugio son muy unidos porque justamente se dan situaciones en los campos de refugiados, por decirle, doctor. La gente que salió de Siria y se radicó en Jordania. Jordania, nace ahí un bebé, no les dan nacionalidad jordana. Por eso, entonces, ese bebé no es ni sirio ni jordano. jordano. Está apátrida, no tiene nacionalidad. Por eso es que esa garantía que tenemos está muy ligada al refugio por justamente esa movilidad que es en situaciones de calamidad. En África, por ejemplo, los conflictos armados internos que ellos tienen, ¿verdad? Ahí hay millones de apátridas. Niños que salieron de, no sé, Uganda, se fueron al otro lado y no tienen nacionalidad. Por eso es que esa es la diferencia con la opción de nacionalidad de alguien que nace en un lugar, se le registra y como usted dice, tiene esa nacionalidad. Está ligada al refugio porque se da en situaciones muchas veces de calamidad. Y el Estado que le da, si bien protección en ese campo, no le da nacionalidad. Claro, queda bien explicado. Bueno, lastimosamente nos pasó la hora, un tema tan importante, sobre todo de debate, muy importante. Muchas gracias, mi querido doctor. Gracias a usted. A las Gracias a órdenes. usted. Estimada teleaudiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.